quedarse de aquí, que yo pego muchos puñetazos aquí. Vale, por si acaso. Por si acaso. La Casa León. Voy a hablar en castellano por si alguno no sabéis euskera, ¿no? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por vuestra presencia aquí. Muchas gracias a las compañeras y compañeros de UNADICUM, de la FEC y de la otra organización, Eskelkultur Gunea. Se me da regular lo de... por convocar este acto. Yo creo que es muy necesario que no nos quedemos callados. Creo que es muy necesario que aun a riesgo de repetir argumentos, porque cuando uno está hablando todo el día, pues puede repetir cosas, puede decir obviedades, o puede explicar cuestiones que ya todos damos por sabido o por sabidas. No está de más recordar algunas cosas, o al menos poner el acento en algunas cosas. Estamos asistiendo a por decirlo suavemente, a un genocidio. Yo soy más partidario de empezar a hablar más temprano que tarde de holocausto. Pero estamos asistiendo a un genocidio que no empezó el 7 de octubre. Y aquí quiero poner el primer acento. ¿Qué pasó el 7 de octubre? El 7 de octubre lo que pasó es que por primera vez la resistencia palestina, en vez de responder a los ataques de la entidad sionista, del régimen genocida israelí, lo que hizo fue tomar la iniciativa. Tomar la iniciativa y atacar a un territorio ocupado, llevando a cabo actividades propias de la resistencia palestina. Si hubo excesos, si se mató de forma deliberada a algún civil, si pasó algo de esto, habrá que condenar el acto concreto. Pero no podemos en ningún caso condenar la actividad de la resistencia palestina. Tenemos que tener claro y defenderlo de forma abierta, sin ponernos de perfil, que el pueblo palestino tiene derecho a resistir frente al ocupante por todas las vías a su alcance, incluida la vía armada. Eso que lo diga yo es irrelevante, pero eso lo dice la ONU en su resolución 30/70. Cualquier pueblo, no solo el palestino, el pueblo saharaui tiene derecho a resistir contra el ocupante marroquí. Aquí se resistió contra los franceses, echamos a los franceses al grito de viva las caenas, que digo que como eslogan es mejorable, ¿no? Pero se echaron a los franceses, a ver si nos creemos que se echaron a los franceses tirándole besitos, guiñándole el ojo. Cualquier pueblo tiene derecho a resistir frente al ocupante. Y cuando digo si se cometieron excesos, es porque se ha mentido mucho sobre eso. El día 7 de octubre estaba todo el mundo en shock, viendo cómo los bárbaros de Hamas habían violado a no sé cuántas mujeres, habían decapitado a 40 bebés y habían hecho no sé cuántas barbaridades que luego se han demostrado todas ellas mentiras. Todas. De hecho, están ahora mismo buscando alguna mujer que haya sido violada y no la encuentran, porque quieren denunciar, quieren tener algún ejemplo. Digo, eso no lo estoy diciendo yo, eso lo ha dicho el periódico Haaretz, un periódico israelí. No obstante, si alguien ha disparado deliberadamente contra un civil, eso es un crimen. Y que se condene o se critique o se persiga al caso de esto. Pero que nunca, jamás, ni por acción ni por omisión, consideremos que la resistencia palestina es terrorista. Los únicos terroristas que he visto yo en la zona, y he vivido allí 3 años, llevaban el uniforme de las fuerzas israelíes de ocupación y estaban asesinando a niños. Tengamos eso bien claro y no nos escondamos ni bajemos la mirada al decir eso. Esto no nace el 7 de octubre. Esto, como dijo Antonio Guterres,
poco sospechoso de ser un bolchevique o de ser miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo: el 7 de octubre no se habría dado sin décadas de ocupación humillante contra un pueblo. También dijo: Israel está convirtiendo la Franja de Gaza en un cementerio de niños. Y también dijo: la pesadilla que está viviendo el pueblo de Gaza no es una causa humanitaria, es una causa de la humanidad. Ese matiz es bastante importante. ¿Qué es lo que ha hecho Israel en respuesta a las palabras de Antonio Guterres? Pedir la dimisión de Antonio Guterres. Declarar a la ONU persona non grata. Yo no conocía ningún caso en el que se haya declarado a la ONU persona non grata. Pues se ha declarado a la ONU persona non grata. Y se han cancelado todos los visados para los representantes de la ONU, que no pueden ir ni a Israel ni a Palestina. Porque el régimen israelí se considera por encima de la ONU y por encima de todo. Son un régimen con una ideología supremacista, como lo era la ideología nazi. La diferencia es que los nazis consideraban que la especie, el pueblo, la comunidad, la raza superior era la raza aria, y el sionismo considera que son los judíos. Pero una sociedad supremacista que considera que todos los que no sean de su comunidad son subespecies. Aquí quiero poner el acento en otra cuestión, que es, en mi opinión, de vital importancia, que lo tengamos claros todos y todas, porque a veces, de forma bien intencionada, de forma visceral, emocional, llegamos a confundir a los sionistas con los judíos y llegamos a tener discursos contra los judíos. Eso sería tremendamente injusto. Si caemos en la tentación de señalar a los judíos, no solo de señalar a los judíos de forma abstracta, nos estamos encontrando con casos en los que se están señalando comercios o viviendas de judíos con la estrella de David. Eso no es de ser solidario con Palestina, eso es de nazi. Y nosotros no somos nazis, nosotros detestamos el nazismo. Y como detestamos el nazismo, detestamos al sionismo porque es una forma de nazismo. Entonces no caigamos en eso. Nosotros combatimos al sionismo porque es una ideología supremacista que está tratando de forma criminal al pueblo palestino y a todos los pueblos de la región. Y esto, como os digo, no nació el 7 de octubre, ni siquiera nació en el año 48 con la primera Nakba, ni siquiera nació en el año 47 con la resolución de la ONU que sugería la creación de dos estados. Esto nació mucho antes, a finales del siglo XIX, cuando el primer congreso sionista mundial, que a pesar de este nombre mundial era un congreso de judíos europeos, los judíos de Oriente se incorporaron después, cuando ya se creó el Estado de Israel, se incorporaron a esto, diseñaron un proyecto de lo que ellos llamaban el hogar de los judíos, que en principio no tenían claro que fuera en Palestina, en principio valoraron otras opciones, Argentina, Uganda, pero al final dijeron: hombre, si nosotros somos pueblo elegido por Dios y nuestras sagradas escrituras nos dicen que Palestina es la tierra prometida, ¿quién le va a discutir a Dios? Y decidieron apostar por eso. En aquella época Palestina estaba bajo ocupación del Imperio Otomano, después de la Primera Guerra Mundial pasó a ser protectorado británico. El enviado británico allí, disculpad si me pongo un poco, digo, no me voy a extender mucho, pero hay que contextualizar las cosas, ¿no? En aquel momento el enviado del Imperio Británico allí, un tal Balfour, firma una declaración en el año 17, firma una declaración con el movimiento sionista al que le promete la creación de un Estado para los judíos en Palestina. Eso fue en el 17, como iba pasando el tiempo y esa promesa no se hacía efectiva,
pues empezaron los judíos sionistas, los colonos que estaban enviando allí ya de forma masiva, porque, un paréntesis, en Palestina siempre han vivido judíos, y cristianos, y musulmanes, y ateos, y vivían con absoluta normalidad, no había ningún conflicto con ellos. El conflicto surge cuando se empiezan a enviar masas de colonos allí, no para que convivan con los nativos, sino para que se queden con su tierra, para que lo asesinen, para que les roben y para que lo expulsen de su tierra. Entonces, como no se llegaba a esa solución de un Estado judío, empiezan los sionistas, las organizaciones terroristas sionistas, a llevar a cabo atentados contra los propios británicos. El atentado más grave hasta aquel momento fue contra el Hotel Rey David, en el que mataron a 91 funcionarios británicos, para presionar al Reino Unido para que otorgara ese Estado. Es crear una situación de violencia, de inestabilidad, de terrorismo, que obliga a la ONU a entrar, y entra de mala manera, entra premiando a los terroristas y sugiriendo en la resolución a la que hacía referencia antes Alba, sugiriendo la resolución del año 47, una solución de 2 estados. En la Palestina histórica le sugieren o proponen que se le dé a los judíos, que en aquel momento eran propietarios de solo el 7% de la tierra, que le den el 56% de la Palestina histórica. A una gente que tenían el 7% de la tierra, que le den el 56%. Que a los palestinos, que eran los propietarios del 93% de la tierra, le dieran el 43%, y el 1% restante, que es Jerusalén, que estuviera bajo control internacional. Digo, ese era el diseño que creó el movimiento sionista a finales del siglo XIX, no el 7 de octubre, a finales del siglo XIX. Ahí se crea, o se diseña, o se dibuja la bandera de Israel, que todo el mundo tiene en mente la estrella de David, ¿verdad? Todo el mundo sabe que en medio de la bandera de Israel está la estrella de David. Pero no sé si habéis caído en que esa bandera tiene una raya arriba y otra raya abajo. Eso representa al río Éufrates y al río Nilo. El objetivo del movimiento sionista no se queda con apropiarse del territorio palestino. Va desde Irak hasta Egipto. Y por eso el régimen sionista no tiene ni constitución ni fronteras, porque está en permanente extensión. Esto es una fase más. Llegamos al 48, digo, no me extiendo en cosas que doy por... Entiendo que muchos conocemos ya, ¿no? La Nakba, la autoproclamación del Estado de Israel, la destrucción de 550 aldeas palestinas, el asesinato masivo de palestinos con un sadismo brutal que ahora mismo, eso siempre me ha parecido brutal, ahora mismo parece casi un juego de niños comparado con lo que están haciendo en Gaza. Pero llegaban a las aldeas, mataban a la mayoría de mujeres y niños, no a los hombres, porque los hombres, la mayoría de los hombres estaban en el campo trabajando porque eran agricultores, llegaban, mataban a la mayoría de las mujeres y los niños, y algunas mujeres, especialmente a mujeres embarazadas, les rajaban el vientre pero las dejaban vivas para que fueran de aldea en aldea explicando lo que les pasaría a los demás palestinos si no abandonaban sus tierras. Imaginaros el nivel de sadismo ya en el año 48. Iban, claro, si te encuentras en una aldea, una vecina que tú conoces de otra aldea que llega con el vientre rajado, que ha perdido al bebé, diciendo que como no se vayan de allí, les van a hacer lo mismo, y se huyen. En aquel momento 750.000 palestinos y palestinas huyen de sus casas y constituyen la diáspora palestina, que ahora mismo, según el censo de la UNRWA, que es la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, son más de 5,5 millones de palestinos. Son muchos más, porque no todos están censados en la UNRWA, porque no todos necesitan la protección de la UNRWA. Muchos están aquí,
profesionales, un médico, abogado, no sé qué, no están censados en UNRWA. De los que están censados en UNRWA, aquellos 750.000, hoy son ya más de 5,5 millones. Hay una resolución, la resolución 194/48 de la ONU, barra 48 significa el año del que es, una resolución del año 48, tiene más de 75 años, que obliga a Israel a permitir el retorno de todos esos palestinos e indemnizarlos por los daños causados. Obviamente, esa es la primera de las resoluciones que incumplió Israel. Ya son más de 65 resoluciones de la ONU incumplidas por Israel, sin que le pase nada. Nos encontramos con el 7 de octubre. ¿Qué pasa el 7 de octubre? Que la respuesta de Israel a las acciones de la resistencia palestina son un cúmulo constante y orgulloso, porque no se esconden, de violaciones del derecho internacional y del derecho humanitario internacional. Un cúmulo de crímenes de guerra. El primero de ellos, que también puede parecer ahora una nimiedad comparado con todo lo que ha venido después, pero el primero de ellos es intensificar el bloqueo. Digo, es que esto daría para una semana hablando, ¿verdad? Pero no tenemos una semana, pero digamos, ¿no? La Franja de Gaza llevaba bloqueada desde el año 2007, con lo cual Israel ya tenía un bloqueo sobre la Franja de Gaza, permitido con el resto de la comunidad internacional, porque como pasa con Venezuela, por ejemplo, que aprovecho para saludar la presencia de la cónsul de Venezuela aquí, de la compañera Glenna Cabello, a la que pido que le deis un aplauso. Cada vez que la comunidad internacional considera que un pueblo se equivoca votando, como le ha pasado a Venezuela, que no votan a lo que quiere Estados Unidos, le imponen sanciones, le imponen un bloqueo. En la Franja de Gaza se equivocaron votando y no votaron a los que querían la comunidad internacional que votaran y le imponen un bloqueo. Bueno, pues ese bloqueo del año 2017, el 7 de octubre se multiplica de forma exponencial y corta de forma tajante el suministro eléctrico a la Franja de Gaza, el suministro de agua, el de medicamentos, el de alimentos y el de carburante. Eso puede parecer un castiguito, no, eso supone de forma automática la muerte sin bombardeo, O sea, no hemos llegado a la fase de los bombardeos. Sin llegar a los bombardeos, eso significa la muerte automática de una cantidad importante de gente. Claro, si tú cortas el agua, pues te encuentras con que hay bebés bebiendo agua en las cloacas, bebiendo agua del mar, madres que tienen que darle a su bebé guarrería para que beban, porque si no se mueren sedientos. Te encuentras que la falta de alimentos está llevando, porque aquí nosotros estamos hablando ahora mismo de, ya no sé el número, porque todos los números son falsos, todos los números quedan menguados, porque hablamos de 22.800 no sé cuántos asesinados, multiplicarlo, o sea, 22.800 asesinados son aquellos que han muerto bajo el bombardeo directo o en las 24 horas posteriores al bombardeo. Si a ti te bombardean y tú tardas 3 días en morirte, ya no entra en ese recuento. Pero es que en ese recuento tampoco entran los más de 7.000 cuerpos que están sepultados debajo de los escombros. Y en ese recuento no entra la cantidad incalculable de personas que están muriendo de hambruna en la Franja de Gaza y de sed. O sea, yo no tengo capacidad para imaginarme cuál es el número de personas asesinadas por esta acción del régimen genocida israelí. Ya me he ido, no sé por dónde iba. Bueno, sí, explicaba los muertos. ¿Por qué ese bloqueo genera muertos? Ya explicaba, el hambre, la sed, la falta de electricidad. La Franja de Gaza desde el año 2008, desde la operación Plomo Fundido, que fue cuando el comandante Chávez dijo aquello de la FUF, de ir al carajo, ir a la mierda, no sé cuánto, y rompió relaciones con Israel. A ver si alguna vez los gobiernos de España aprenden de la dignidad del gobierno venezolano o del cubano, que lo hizo en el año 73, cuando la guerra, la que llaman la guerra del Yom Kippur, eso también Fidel Castro era el embajador y ya no ha vuelto por allí.
A ver si alguna vez nuestros gobiernos aprenden de eso, de la dignidad de otros pueblos, a los que miramos a veces por encima del hombro. Cuando la guerra, plomo fundido, en diciembre del 2008, enero del 2009, la que hasta aquel momento era la agresión más importante sobre la Franja de Gaza, se dejó funcionando solo una central eléctrica. Una central eléctrica que funciona con carburante. Destruyeron todas las demás. Esa central eléctrica funcionando al 100% da electricidad para 6 horas al día. Yo viví en la Franja de Gaza 3 años. Yo tenía que prever cuándo iba a poner una lavadora o cuándo iba a poder conectarme a internet, porque no tiene horas 6 horas, o sea, tiene electricidad 6 horas al día. Unos días te toca por la mañana, otros por la tarde y otros por la noche. El día que te toca por la noche, pues tienes que poner la lavadora a las 3 de la mañana, ¿no? Bueno, eso a una familia normal le genera mucho extravío, pero digamos, nadie se muere por poner una lavadora a las 3 de la mañana. Los que sí se mueren son los niños que están en una incubadora, que tienen que tener a la incubadora funcionando 24 horas al día. Los que sí se mueren son los enfermos de riñón, que tienen que estar enganchados varias horas al día a una máquina de diálisis. Los que sí se mueren son aquellos que tienen que ser operados en quirófanos que no tienen electricidad. En Gaza se han llevado a cabo operaciones quirúrgicas con la electricidad que te da un teléfono móvil, con la linterna de un teléfono móvil. ¿Qué pasa? Que los hospitales tienen unos generadores, que entonces, si te entra carburante, si permiten que entre carburante, el generador funciona y te permite tener electricidad. Cuando te cortan el suministro de carburante, condenan de forma inmediata, como dijo el portavoz de la ONU, no yo. Yo soy un activista pro-palestino, por lo tanto no soy neutral y todo lo que vosotros queráis. El portavoz de la ONU el día 8 de octubre o 9 de octubre, no me acuerdo, un día o dos, después de que Israel anunciara el corte de suministro, dijo: acaban de condenar a la muerte a 130 bebés prematuros que están en la incubadora. Esos 130 bebés prematuros eran el día 8 o 9 de octubre. Si nosotros partimos de que en la Franja de Gaza, en circunstancias normales, nacen unos 180 bebés al día, el nivel de prematuro es bajito cuando no pasa nada. Cuando te están cayendo bombas, el nivel de prematuro se multiplica de forma exponencial. O sea, no sabemos cuántos bebés prematuros estaban condenados a la muerte. Cada día eran más. Eso lo dijo el de la ONU. La inmensa mayoría de los bebés prematuros estaban en el hospital de Shifa, que el régimen israelí dijo que debajo del hospital de Shifa había un cuartel general de la OTAN, y empezó a bombardear Shifa. Lo acosaron, pusieron francotiradores en la puerta. Al que entrara o saliera del hospital al Shifa, le disparaban. Se estaban acumulando los cadáveres de la gente que estaba muriendo allí, heridos o enfermos en el hospital de Shifa, se estaban acumulando en un patio. Mirad el sadismo. No permitían que se acercara nadie a esos cadáveres, solo permitía que se acercaran los perros para comerse a los cadáveres de la gente que había muerto bajo los bombardeos. Están las imágenes de los perros acercándose a los cadáveres, comiéndose los restos humanos de los palestinos y no permitiendo que nadie se acercara, ni siquiera darle una sepultura. Después de muchos días permitieron abrir una fosa común en el patio del hospital de Shifa y enterrar a 100 y pico cadáveres. Bueno, pues cuando ya toman el hospital de Shifa y obligan a salir a todo el mundo, no es a todo el mundo. Se llevan al personal sanitario, a heridos y a familiares, pero no permiten que las madres de los bebés se lleven a sus bebés que estaban allí y dejan a los bebés que se mueran, que se queden agonizando durante varios días y se mueran al final de frío y de hambre, a bebés prematuros, a bebés que no habían llegado a nacer con el peso suficiente para poder sobrevivir. ¿Os imagináis un colectivo más inhumano, más sádico, más bestia que este? Se creó desde el hospital de Shifa, se aprobó con Egipto el envío de un convoy
que permitiera el traslado de niños heridos desde el hospital de Sifa a Rafah. Rafah es el paso por el que pueden pasar a Egipto, para que fueran tratados en Egipto. En la misma puerta del hospital al Sifa fue bombardeado el convoy, asesinando a todos esos niños heridos y al personal sanitario y a los conductores que formaban parte del convoy. Bombardeado todos los hospitales de la Franja de Gaza, todos, algunos de forma absoluta, otros parcialmente. El primero que bombardearon de forma grave, aquí estamos llegando a acostumbrarnos a la brutalidad y a no darle la importancia que tiene. El primero que bombardearon de forma grave fue el Hospital Baptista, en el que se habían refugiado 40.000 personas. No porque estaban enfermos, sino porque pensaban que estando en un hospital estaban a salvo, porque ¿quién iba a bombardear un hospital? Bombardearon el Hospital Baptista, matando a entre 500 y 800 personas en ese bombardeo. Después han seguido bombardeando todo. Han ido secuestrando al personal médico. Han puesto como objetivo prioritario a un colectivo que goza de especial protección, según el derecho internacional, como el de los periodistas. Han ya muerto, asesinados por Israel, más de 110 periodistas. En algunos casos son tan sádicos que no matan al periodista, matan a la familia, para que el periodista pague en vida el haber denunciado las atrocidades de Israel. No permiten que entren periodistas desde fuera. No permiten que entre observadores internacionales, no permiten observadores de la ONU ni de la Cruz Roja, no permiten que entren investigadores del Tribunal Penal Internacional. Yo he presentado una denuncia en mi calidad de eurodiputado y en mi calidad de embajador del retorno del pueblo palestino, que tengo el honor de haber sido nombrado embajador por el retorno del pueblo palestino. He presentado un memorándum ante el Tribunal Penal Internacional. Me he reunido con el fiscal que lleva los temas de Palestina y le he preguntado directamente: oye, ¿cómo puede ser que este tribunal, una semana o 10 días después de que se iniciara la guerra en Ucrania, ya decretó una orden internacional de detención de Putin en Palestina, que lleva ya un mes y pico? Cuando yo me reuní con él, llevaba un mes y pico siendo bombardeada, todavía no había hecho nada contra Netanyahu? Me dijo: hay dos motivos. El primero es político, y tú lo sabes y no te lo tengo que explicar, o no te lo puedo explicar. Pero el segundo es que nosotros pudimos enviar investigadores a Ucrania para que vieran sobre el terreno las consecuencias del ataque y para que se entrevistaran con los testigos y con las víctimas. Pero Israel no nos permite que entremos en Gaza. ¿Os imagináis una entidad que no permite la entrada de la ONU, no permite la entrada de periodistas, no permite la entrada de los investigadores, de aquellos que los tienen que juzgar? ¿Y qué hace la comunidad internacional? Y cuando digo la comunidad internacional, quiero acotar, porque nosotros desde nuestro planteamiento eurocentrista, por supuesto, a Venezuela, a Cuba, a Bolivia, a China, a Sudáfrica, no sé qué, no lo consideramos comunidad internacional. Para nosotros comunidad internacional es Estados Unidos y toda su banda de mayordomos, entre los que nos incluimos. ¿Qué hace la comunidad internacional? Mira para otro lado. Nosotros llevamos, desde que empezó esta masacre, este genocidio, llevamos pidiendo en todos los plenos del Parlamento Europeo un punto para debatir sobre la necesidad de un alto el fuego. O sea, no estamos diciendo vamos a mandar a Netanyahu a la hoguera, no, vamos a debatir aquí en el Parlamento Europeo sobre si es necesario un alto el fuego o no. No conseguimos ni que se debata, no digo ya que se condene a Israel ni que se pida un alto el fuego, no conseguimos que el Parlamento Europeo debata sobre la necesidad de un alto el fuego. La señora von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, fue inmediatamente
a reunirse con Netanyahu, a decirle que tenía el apoyo incondicional de la Unión Europea, de la que, por decisión propia o no, formamos parte todos nosotros. O sea, esa mujer, sin que nadie le encargara nada, fue y le dio el apoyo de todos nosotros a los crímenes que llevara a cabo este tío. Y lo hizo pocas horas después de que el presidente israelí, no el primer ministro, el presidente israelí, un tal Herzog, con el que también se reunió ella, dijera que en la Franja de Gaza no hay ni un solo civil, ni un solo inocente, que los 2,3 millones de personas que sobreviven en la Franja de Gaza son objetivos militares. Eso es otro crimen de guerra. Eso no hace falta ser investigado. Eso ya lo ha dicho públicamente el presidente. Las barbaridades que ha dicho Netanyahu me las ahorro porque me quedo sin tiempo. Pero el ministro de la guerra israelí le dijo en un acto público, que está el vídeo, en un acto público a sus soldados, ir allí, entrar y hacer todo lo que tengáis que hacer, porque no va a haber ninguna corte, ni civil ni militar, que os juzgue. Las leyes de la guerra han quedado suspendidas. Esa declaración ya es un crimen de guerra. ¿Por qué la Unión Europea tiene esta actitud de complicidad? En primer lugar, porque no tiene política exterior propia. La Unión Europea tiene una política exterior subordinada a los dictados de Washington. Venezuela lo sabe seguramente, lo sabe Rusia, lo sabe China, lo sabe Irán, lo sabe todo aquel que se ponga frente a Estados Unidos. Estados Unidos apunta y la Unión Europea dispara. Dispara y además paga las balas las pagamos nosotros, ¿eh? Pero es que además tiene un problema añadido, en este caso concreto. Es que en Europa, especialmente en la Alemania nazi, pero también en la Francia ocupada, la Francia de Pétain, en Holanda, en Austria, en los aliados de la Alemania nazi, se asesinaron en los campos de exterminio nazi a más de 6 millones de judíos. Entonces, en Europa hay como mala conciencia con eso. Y hay motivos para tener mala conciencia. Hay motivos. Ahora, lo que yo le digo a la señora von der Leyen, que aparte de ser presidenta de la Comisión Europea, es alemana y ha sido ministra de Defensa, que si tiene problemas para conciliar el sueño, que para eso hay pastillitas. Y si tiene problemas de conciencia, hay psicólogos y hay terapias. Lo que no puede hacer que los palestinos paguen por los crímenes que llevaron a cabo los nazis y sus aliados. Por un lado eso, y por otro lado lo que no puede es considerar a Netanyahu y a toda su banda de criminales representantes, herederos, portavoces de los judíos del mundo, ni de las víctimas del Holocausto. En el Holocausto se mataron a 6 millones de judíos, pero no se mató ni un solo israelí, porque Israel no existía. Israel es un invento posterior. Israel lo crean en el 48 y el Holocausto va a terminar en el 45. Israel no es una respuesta al Holocausto. Israel, como ya he dicho antes, es una cosa diseñada a finales del siglo XIX. Entonces, la señora von der Leyen, cuando ha ido a expresar su apoyo a este genocidio, lo ha hecho cargada de un montón de motivos espurios, ninguno de ellos legítimos. Ella no puede hacernos a nosotros cómplices de este genocidio. No puede ser que Europa fuera la responsable de un holocausto hace 80 años y la cómplice de otro holocausto ahora. Nosotros tenemos que ponernos frente a eso abiertamente. Nosotros tenemos que movilizarnos. Ahora, para el día 20 hay una jornada estatal de acción, de solidaridad con Palestina y de condena al genocidio. Les vamos haciendo acciones periódicamente, algunas en el ámbito provincial, local, estatal, europeo, mundial, cada uno que se movilice como pueda, a ser posible de forma organizada,
porque si no nos organizamos, si no pegamos con un solo puño, no somos efectivos. Pero tenemos que movilizarnos. Tenemos que no caer en uno de los que yo considero que son dos peligros reales que tenemos. Por un lado, que a base de ver imágenes de niños destrozados, terminemos todos deprimidos. Y cuando uno se deprime, se mete en su casa y llora, pero no se moviliza, no pelea, llora. Estos no son momentos de encerrarnos a llorar, son momentos de pelear. Y también, ya está Merino, gracias Merino por avisarme, es que le dije que me avisara porque yo hablo, no me callo ni debajo de agua, ¿vale? Y también corremos el riesgo de terminar normalizando lo que estamos viendo, de terminar viendo que, bueno, están matando niños palestinos. Los primeros 5 niños duelen mucho, los primeros 25 niños te van doliendo menos, los siguientes 25.000 niños ya podemos verlo como parte del escenario. ¿Qué vamos a hacer? Y eso tampoco nos sirve. Nosotros tenemos, yo os recomiendo, disculpad que dé consejo a quien no me lo pida, pero como me habéis invitado aquí, pues yo os recomiendo, o por lo menos lo que yo hago, ¿no? Dosificar el estar viendo todo el día imágenes de estas, porque podemos caer en la depresión de verdad. Pero no dosifiquéis la denuncia, no dejéis nunca de hablar de lo que está pasando, de denunciar, de decirle a los que tienen la capacidad de hacer algo que lo hagan. Lo están haciendo. Digo, ya hemos hablado de Venezuela y de Cuba. Argelia ha llevado a este régimen genocida ante el Tribunal Penal Internacional. Colombia también la ha llevado. Sudáfrica la ha llevado a otro. Digo, no quiero entrar en temas técnicos porque aburre, pero hay dos tribunales. Uno el Tribunal Penal Internacional y otro el Tribunal Internacional de Justicia. El Tribunal Penal Internacional denuncia a las personas. Al Tribunal Internacional de Justicia se denuncia a los estados. Sudáfrica ha llevado al régimen terrorista y nazi israelí al Tribunal Internacional de Justicia. Y la vista preliminar va a ser el próximo jueves, en los próximos días 11 y 12. A Israel le está doliendo la cabeza por eso. Le está doliendo la cabeza tanto que está intentando forzar la extensión de este conflicto al ámbito regional. Porque ahora mismo nadie en el mundo puede cuestionar que se está llevando a cabo un genocidio contra el pueblo palestino. Ellos lo hacen alardeando, son tan psicópatas que bombardean y brindan y lo cuelgan en TikTok y en no sé qué cosa, que llegan ¿cómo se dice eso?, a dedicarle el bombardeo de un barrio a su hija, para mi hija que hoy cumpleaños, ¡boom!, y le pegan un pepinazo y lo cuelgan en vídeo. En este momento nadie es capaz de cuestionar sin que se le caiga la vergüenza que se está llevando a cabo un genocidio. ¿Qué está intentando esta gente? Cambiar el relato y que esto sea una guerra entre el mundo árabe, bruto, salvaje, no sé cuánto, y los judíos, que son la civilización, que son la Europa allí. Y están intentando implicar al Líbano, a Irán, a Yemen. Yemen es para que le diéramos un aplauso lo que está haciendo Yemen, la dignidad con la que está llevando a cabo su acción un pueblo que va en alpargatas y que está poniendo en jaque la economía de ese régimen criminal. En Irak están intentando crear un conflicto regional porque ya, si ellos son capaces de hacer eso, ya no estaríamos hablando de un genocidio, estaríamos hablando de una guerra. Nosotros tenemos que estar utilizando la papa, pero utilizando también el cabeza, ¿eh? Tenemos que estar denunciando políticamente estas cosas, tenemos que estar formándonos e informando constantemente, hablando con la gente con la que coincidimos, llevando a los niños al colegio, recogiéndolos, con los que vamos a tomarnos un café por la mañana, en el centro de trabajo, donde estemos, convocando movilizaciones, asistiendo, apoyándolas. Y además, a lo mejor ahí yo hablo más por
por mi escuela de sindicalista que otra cosa, pero llevando clara la tabla de reivindicaciones, la plataforma laboral, como diríamos en el ámbito sindical, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Hombre, porque manifestarte, hombre, siempre es mejor manifestarte que quedarte en la casa. Pero tenemos que saber para qué nos manifestamos, con qué objetivo nos manifestamos, qué es lo que estamos exigiendo. En primer lugar, un alto el fuego inmediato y permanente, no una pausa humanitaria, no parar de bombardear 10 horas y luego seguir bombardeando. No, un alto el fuego inmediato y permanente. Estamos pidiendo a nuestros gobiernos que rompan relaciones con ese régimen nazi, con ese régimen genocida, con ese régimen terrorista. No es admisible que gobiernos que se consideran democráticos tengan relaciones con un régimen que está asesinando de forma masiva a niños y mujeres. Tenemos que pedirle a nuestros gobiernos, y hablo en plural, hablo del nuestro y de todos los gobiernos, tenemos que pedirle que decreten un embargo en la compra y venta de armas a Israel. Y disculpad que haga un paréntesis en esto, porque es que hay veces que hizo unas declaraciones Pedro Sánchez que molestaron muchísimo a Israel, en el que decía, hombre, tengo dudas de que, ¿no? Ni siquiera lo consideramos genocidio, ¿no? El tío venía a decir, Israel tiene derecho a defenderse, que alguien me explique de quién se está defendiendo Israel. Que alguien me explique de quién se está defendiendo Israel cuando está asesinando a niños en la franja de Gaza. El derecho a defenderse significa, si alguien viene a atacarte, tú repeles el ataque. En el momento en que lo has repelido, se ha acabado tu derecho a defenderte. Israel no está defendiéndose de nadie, está atacando. Bueno, pues Pedro Sánchez dice, reconocemos el derecho de Israel a defenderse, pero tengo dudas de que no se esté cediendo, no me acuerdo exactamente las palabras, ¿no? Pero de que no se esté cediendo en la respuesta, una cosa así, ¿no? Israel, que no está acostumbrada a que le tosa a nadie, considera que esto ya es la hostia y se lleva a la embajadora israelí, que por cierto ahora ha decretado que vuelva. Bueno, pues en paralelo, el que estaba haciendo esto, casi vestido del Che Guevara, se había convertido en un icono de no sé qué cosa, en paralelo a eso, le estaba comprando a Israel, la ministra de Defensa, la Robles, le estaba comprando a Israel armamento por 4,5 millones de euros con el sello de Tested in Combat, es decir, comprobado en combate. Estas bombas las hemos tirado sobre los niños de Gaza y los mata muy bien. Es muy efectiva esa bomba. Y nuestro gobierno va y le paga a Israel 4,5 millones de euros en bombas de esas. Con eso está financiando el genocidio. Tenemos que exigirle a Pedro Sánchez que decrete un embargo en la compra y venta de armas a ese régimen terrorista. Tenemos que exigirle a la Unión Europea que rompa el acuerdo de asociación preferente con Israel. No tiene que inventarse nada. El acuerdo de asociación preferente, en su cláusula segunda, dice que ese acuerdo está basado en el respeto a los derechos humanos por ambas partes firmantes. Parece poco discutible que Israel no está respetando los derechos humanos del pueblo palestino. Con lo cual, que se aplique esa cláusula y se rompa, se cancele, se suspenda inmediatamente ese acuerdo. Tenemos que exigirle a la Unión Europea que excluya al régimen genocida de Israel de todos los programas financiados por la Unión Europea. Con nuestros fondos, Israel participa en algunos programas que yo creo que la mayoría de vosotros conocéis algunos, el Erasmus, ¿vale? Ya se lo conoce todo el mundo. Hay otro que conoce menos gente, uno que se llama el Horizon Plus. Ese programa sirve, entre otras cosas, para que con nuestro dinero estemos financiando a 2 empresas que fabrican los drones con los que asesinan a los niños en la franja de Gaza. Es una vergüenza que la Unión Europea permita
que Israel participe en esos programas. Y por último, Merino, lo último ya. Por último, tenemos que exigirle a nuestros gobiernos, y ahí tenemos que empezar por el nuestro, que se sume, ya que no ha tenido la dignidad de tomar la iniciativa de llevar a Israel al Tribunal Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia, que se sume a las iniciativas que han llevado a cabo otros países más miembros. Tenemos que hacer que los responsables, Netanyahu, todos los responsables de este crimen y todos los cómplices paguen por sus crímenes. Si nosotros no conseguimos que esa gente pague por sus crímenes, podemos dar por enterrado no al pueblo palestino, al derecho internacional. Si llevar a cabo un genocidio como este sale gratis, se ha acabado el derecho internacional. Se ha acabado todo el entramado que nació después de la Segunda Guerra Mundial para que los países puedan resolver sus conflictos de forma política, pacífica y diplomática. No estamos jugando mucho. Y nosotros nos estamos jugando, entre otras cosas, que no nos pase lo que les pasa todavía a los alemanes, que les preguntan a sus abuelos: oye, ¿dónde estabas tú? ¿Qué hacías tú mientras estaban asesinando a inocentes en las cámaras de gas? Ellos podrán decir: yo no lo sabía, porque hace 80 años no había internet, no había YouTube, no se estaba retransmitiendo. Nosotros estamos viviendo un holocausto televisado. Nosotros no podremos decir eso. Nosotros tendríamos que crear las condiciones para decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos: peleamos y ganamos, acabamos con aquello. Pero incluso aunque perdamos, tendremos que decirle: peleamos y perdimos, pero yo no soy cómplice de eso. Yo estuve peleando hasta el final. Eso es lo que nos estamos jugando. Cuando nos pregunten, poder responder y no agachar la cabeza. Muchísimas gracias por vuestra paciencia y disculpa que me haya perdido. No sé, si tenéis alguna pregunta, tenemos un micrófono ahí. Merino.